estamos en condiciones para partir. Muy buenas tardes. Estamos ya en un nuevo conversatorio. Esta vez decidimos hacer preguntas, o sea, perdón, que los mismos usuarios y asistentes a este tipo de conversatorios pudieran hacer preguntas, ¿cierto?, de antes. Para esos efectos diseñamos un formulario, ¿cierto? Y bueno, recibimos ahí una variedad de preguntas para que las pudiéramos conversar con René. Yo creo que, bueno, presentarlo nuevamente no tiene mucho sentido porque en realidad el profe es bastante conocido. ¿Cómo está, profe? Hola Ariel, hola a todos, gracias por la invitación, aquí estamos de nuevo. En Hola a todos. en el webinar, o sea, en el hablando de pasado, me querían crucificar porque dijeron que lo había cortado, pero ya había pasado cerca ya de 1 hora 20 y era ya un tiempo suficiente como para presentar ideas. Entonces la gente quedó en alguna medida con la necesidad de seguir escuchándolo, profe. Bueno, yo estoy aquí dispuesto en lo que pueda ayudar, aportar y gracias Ariel por la invitación. Perfecto, perfecto. Gracias Valentina. Sí, por ahí está la Valentina, seguramente va a participar como voz en off. Ujú. Bien, bien. Bueno, quisimos plantear en esta ocasión, más que nada una conversación, ¿cierto? No va a haber un apoyo, digamos, mediante diapositiva, ¿cierto? Van a aparecer nuestras hermosas caras solamente, así que espero que no se aburran con eso. Es lo que hay, Sí, es lo que hay. lo que hay. Y bueno, les comentaba que llegaron más de una treintena de preguntas, ¿ya? Las preguntas en realidad, habían algunas que se repetían, no, digamos exactamente, pero sí en algún sentido iban hacia lo mismo, así que finalmente tuvimos que hacer un ordenamiento especial. Lógicamente que las preguntas van en la línea de lo que es la geodesia, ¿cierto? La topografía, el ámbito de cartografía aplicada, todo en lo que es ingeniería y en alguna medida en lo que ha trabajado René en toda su carrera. ¿Bien? Profe, mire, una pregunta recurrente era sobre la estandarización de los PTL, ¿cierto? Ujú. Así como la proyección UTM cuenta con parámetros definidos, ¿cierto? Eh, Básicamente para que se pueda replicar en el tiempo, ¿cierto? Y para que funcione de forma formal, ¿cierto? Una pregunta recurrente era sobre la viabilidad de que los PTL pudieran cumplir el mismo estándar, ¿sí? No sé qué le parece eso. Ok, los PTL tienen una base en la geodesia y la cartografía, ¿cierto? Eso estamos claros. El problema de años atrás es que la ingeniería se realizaba en base a un parámetro puramente cartográfico, ¿cierto? Y ahí estaba la UTM. Cuando se trata de infraestructura, construcción, diseño, la relación entre el diseño y finalmente la construcción de obras, se requieren construcciones locales. Entonces, el caso es que la predicción LTM como un PTL, como una proyección topográfica local, fue adoptada por Realidad por la sencilla razón de hacer compatible el diseño, por ejemplo, AutoCAD,
por nombrar algunos, con su construcción, mediante técnicas terrestres, estación total, por ejemplo. Entonces, la definición de un parámetro único, si es que entiendo la pregunta, una estandarización de los PTL requiere también el estudio del relieve, de las alturas, no solamente de un criterio cartográfico, sino que de un criterio topográfico geodésico. Entonces, ahí se hace un poco más complicado porque también los PTL, dependiendo del tipo de obra, tienen diferentes exigencias y finalmente diferentes tolerancias. Hay un esfuerzo, un trabajo que hizo Héctor Castillo de Vialidad, donde se hizo una estandarización por exigencia y por condición geográfica. Y en Chile, como tenemos condiciones geográficas de altura cero hasta 4.500 o más metros de altura, hace difícil la estandarización de PTLs. Lo que sí, la estandarización requiere de un estudio local para la definición de PTLs. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, recuerdo perfecto el trabajo de Héctor. Fue bastante interesante como un ejercicio, digamos, académico, ¿cierto? Claro. En la medida de probar alguna, ¿cómo se puede decir? Alguna experimentación, ¿cierto? En alguna medida también para complementar en eso, se buscaba a través del conocimiento del relieve, como decía usted, poder verificar ciertos planos, fijando también el meridiano central, lógicamente parámetros también de norte y este falso, junto con el factor de escala, ¿cierto? Ahora, Exacto. no es para nada un trabajo sencillo porque eh, era extremadamente complejo poder definir, digamos, la tolerancia, ¿cierto? O al revés, poder definir el desnivel en función de una tolerancia. Exactamente. Y hay que considerar también que el relieve no es dependiente constante. Entonces no se cumple la totalidad de una exigencia. Tenemos unas variaciones enormes de altura en poca distancia. Entonces eso hace que finalmente el estudio deba ser local. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, a ver, para complicarlo un poco, su sugerencia sería no adoptar un PTL, digamos, estandarizado. Claro, o sea, no hay cómo estandarizar. Para una zona, el PTL, siendo bien específico, ¿cierto? En obras de grandes desniveles, se escogen los PTLs que mejor se adapten a la totalidad. Si esa área crece un poco o se junta, es adyacente con otra, no tiene por qué cumplir. Se debe adoptar y se debe analizar la totalidad del relieve de nuevo, sea una zona o una obra lineal. Entonces, Sí, eso requiere estudio específico. exacto. Y esa visión es súper interesante porque en alguna medida el PTL se ajusta a la obra de ingeniería y no al revés. No al revés, exactamente. Exacto. Entonces, bueno, su recomendación sería entonces hacer un estudio localizado, poder definir a través del estudio digamos, del relieve, ¿cierto? De la topografía, poder definir la cantidad de planos que se tienen que escoger, hacer la definición de meridiano central, ¿cierto? Claro, Localizar también los diferentes factores de escala, ¿cierto? Y hacer que el PTL se adapte a una obra de ingeniería en particular, que puede ser, por ejemplo, no sé, un estudio de 10 kilómetros, ¿cierto? O una autopista, digamos, de 400 kilómetros, etcétera. claro. Y algo importante es también definir las zonas de excepción, porque no por una zona de excepción
se van, no olvidar que el fin de nosotros es optimizar, no complicar. Por lo tanto, siempre van a haber zonas de excepción. Entonces, y eso requieren un tratamiento más delicado. Una zona de excepción, entiendo que usted le llama a un lugar donde se excede el desnivel y por Donde lo se excede el tanto... nivel, claro, o a veces pasa de un lugar a otro por un lugar un poco más alto, un poco más bajo, y no por eso se va a cambiar o se van a agregar PTLs o se va a cambiar el diseño. Entonces, el relieve es muy Incidente. abrupto, claro, es irregular. Entonces, siempre Ah, ok, pueden haber ok. zonas de excepción. Ahora, en esa misma perspectiva, profe, ¿no cree que en algún sentido se ha abusado el concepto de PTL en desmedro, por ejemplo, de un sistema de coordenadas topográficas, ¿cierto? Hacer la definición, por ejemplo, no sé, en una mina, por ejemplo, una mina no tiene más allá de 10 por 10 kilómetros, Claro, hablemos de una mina regular, ¿cierto? sí. En estos 10 por 10 kilómetros hacer una definición de un sistema de coordenadas topográficas, ¿cierto? Lógicamente, en alguna medida, amarrándolo a un sistema de observación por GNSS, ¿cierto? ¿No cree que se ha abusado un poco de los PTL? Sí, hay muchos casos en que, o sea, es una realidad. Hoy día los sistemas minas son absolutamente locales y siguen siendo y van a ser siempre locales. Históricamente han sido locales. Entonces, también es posible. Yo pienso, y ahí volvemos a otro, pasamos a otro tema. El requisito hoy día, obviando los sistemas antiguos que tienen décadas de existencia, el requisito hoy día es la georreferenciación con las normas actuales. Y perfectamente un sistema local podría ser georreferenciado. Por lo tanto, la relación eh, entre los sistemas nuevos, los antiguos o cualquiera local es posible. Claro que es posible. Sí, sí. En algunas ocasiones yo he visto que, por ejemplo, se definen PTL en algunas obras. Bueno, para qué nombrar lugares, pero Ujú. que se definen los PTL, se dejan las coordenadas de todos los puntos, las redes ajustadas y qué sé yo, todo muy fino, digamos, ¿cierto? Después se pierde la documentación del PTL, no se sabe cuáles son los parámetros Claro. y vuelve a, por ejemplo, a haber una transformación de 4 parámetros para el plano y una transformación de 3 parámetros para en el concepto de lo que son las alturas. Ujú. ¿Sí? Bueno, Absolutamente. eh, pasemos a otra pregunta. Mm, Eh, vamos. bueno, esta pregunta es más específica, seguramente no es tan general. ¿Cuáles son los desafíos de la geomensura frente a los sistemas de información en tiempo real? Eh, Aplicaciones de localización, por ejemplo. Ok, tiempo real. ¿Cuál El, sería el, su tie- apreciación? el tiempo real, bueno, aquí dejamos fuera los navegadores, ¿cierto? Estamos hablando de tiempo real de otro estilo. Ujú. Sí, 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 sí. El, yo veo que el futuro, bueno, ya es una realidad en otros lugares, pero aquí estamos viendo para las redes N-Trip, ¿cierto? O a partir de un caster único o de caster en redes. Y ahí hay múltiples aplicaciones. El tiempo real vía correcciones satelitales, con redes satelitales, eh, RTX, PPP en tiempo real, lo que sea, ¿cierto? O casi en tiempo real. Y ojalá algún día lleguemos, aquí también estoy obviando la convencional, ¿cierto? Vía radio local. Pero el, el futuro, yo creo, y debiéramos apuntar ahí, y ahí exige la combinación, la coordinación, ojalá que algún día lleguemos,
a una red N-Trip, ¿cierto? Donde haya cobertura de celular, hacer N-Trip, algo similar a una BRS, un posicionamiento de una referencia virtual. Y las experiencias de N-Trip han sido aceptables dentro del RTK. Las aplicaciones en tiempo real no son todas absolutamente necesarias, ¿cierto? Las aplicaciones en tiempo real son en forma específica en la fase final de construcción, pero en las fases intermedias de levantamiento, de estudios, no necesariamente tiene que ser tiempo real, aunque tiempo real puede también ser utilizado. Pero yo veo el futuro del tiempo real aprovechando las tecnologías satelitales, correcciones vía satélite, ellas son pagadas por ahora, o la recepción de correcciones por señal internet celular. Sí, sí. En ese sentido, si pudiera complementar un poco lo que ha comentado. En ese sentido, bueno, nosotros en particular hemos desarrollado un proyecto que se llama Red GNSS Geocom, ¿sí? Ese proyecto ya lleva como 10 años y en alguna medida ha sido, entre comillas, ¿cierto?, pionero en poder suministrar correcciones en tiempo real. Pero, y es interesante porque en alguna medida cuando empezamos con esto, lo conversábamos con diferentes personas sobre la necesidad que existía en aquel momento, ¿cierto? Estoy hablando de 2011, 2012, de poder recibir correcciones diferenciales en diferentes lugares del país, porque en Santiago, por lo menos lo estamos haciendo a partir de 2006, incluso antes seguramente, a través de una estación que, bueno, que estaba en la oficina. Y todo el mundo lo veía como algo muy interesante, pero lamentablemente no tuvo repercusión en términos comerciales. O sea, eso quiere decir que la gente lo veía muy viable, lo veía muy interesante, pero no se interesaba, por ejemplo, en una suscripción, ¿cierto? De ahí abrimos el sistema y hoy en día, bueno, yo sé que hay muchos colegas que lo están ocupando, ¿cierto? Pero siempre caemos, bueno, que seguramente va a ser un elemento también de esta conversación en el elemento administrativo, ¿cierto? De que, por ejemplo, de que no es aceptado por razones que en realidad no son muy claras. ¿Mm? Bueno, Yo creo que también falta ahí la concretización de que es una tecnología que está disponible. Hay muchas estaciones, no sé si muchas, pero sí, muchas estaciones en Chile y tal vez en otras partes de Latinoamérica, que está la infraestructura y falta el elemento comunicación, el elemento de coordinación acerca del sistema de referencia, y con eso se puede compartir. Yo me recuerdo una experiencia que tú hiciste entre Santiago y no recuerdo qué lugar, y se reciben las correcciones por celular. Yo he trabajado a 70 kilómetros con N-Trip y precisiones aceptables, centimétricas, pocos centímetros. sí, sí, efectivamente, es un sistema antiguo. Sí, Se cree que en alguna medida es nuevo, pero en realidad es un sistema ya, que sí. es muy antiguo, ¿cierto? Basta Eh, ver la página del BKG. exactamente, Claro, de el George Weber, claro. sí. Em, Profe, hay otra consulta respecto, quizá puede ser como un poco controvertida, pero bueno, hagámosla igual. Sobre el nivel de la geodesia y cartografía de Chile respecto a Latinoamérica. En alguna medida siempre estamos compitiendo, ¿cierto?
Ujú. Pero bueno, visto desde un punto de vista más constructivo, cuál es su percepción? Cuál es cuál es nuestra realidad? Yo pienso que la realidad es más o menos homogénea. Una de las realidades en conocimiento, en avance, es homogéneo. Para ello tenemos la base de CIRGAS, ¿cierto? Chile participa de CIRGAS, tiene una red CIRGAS, está actualizada dentro de lo posible con épocas modernas. Entonces, en eso no hay gran diferencia. Ahora, hablando en nivel general de la geodesia y la cartografía, yo veo tal vez no sea, ¿cómo lo digo? Falta integración. Yo he participado de grupos de otros países y hay mucha integración entre profesionales, entre las entidades privadas, la empresa privada, las universidades, las empresas públicas, los organismos públicos. Entonces hay integración. Entonces aquí yo pienso que debemos incentivar esa área. Pero en cuanto a capacidades, a competencias, yo pienso que estamos más o menos en las mismas condiciones. El asunto es que aquí, si pensamos solamente en geodesia, claro, hay muchos esfuerzos en geodesia, pero finalmente nuestro ámbito de actuación es la ingeniería. ¿Sí? Entonces, dentro de la ingeniería también debemos considerar la cartografía. Entonces, la unión entre geodesia y cartografía no siempre se da. ¿Sí? La cartografía a veces se deja como algo de apoyo, ¿no? Y la cartografía es un área esencial. Entonces, finalmente, yo creo que estamos eh, bajo las mismas condiciones, en el mismo estado. Lo que sí requiere que para que tengamos un desarrollo considerable, las bases deben estar siempre a la mano. O sea, las entidades de enseñanza deben mantener esa calidad, partiendo desde las bases topográficas, que no se van a perder nunca, hasta las bases eh, analíticas de la geodesia y la cartografía. Sí, interesante. Desde esa perspectiva, profe, ¿usted cree que estamos muy amparados en elementos administrativos? O sea, por ejemplo, yo siempre escucho, y bueno, es parte de las preguntas que hay, Uh -huh. ¿cierto? Había una pregunta que apuntaba hacia la actualización, a cada cuánto tiempo se debía actualizar el manual de carretera. Y es interesante porque era una pregunta hecha, bueno, usted lo conoció por Juan MacGregor de Costa Rica. Ajá. Entonces, claro, él preguntaba cada cuánto tiempo había que actualizar el manual de carretera. Ahora, yo podría en alguna medida argumentar eso y podría decir, oye, pero ¿realmente necesitamos el manual de carretera para que pueda en alguna medida eh, reglamentar todos los trabajos del ámbito geoespacial? Porque en alguna medida se busca eso. Entonces, la pregunta ahí podría ser, ¿no cree que estamos muy amarrados al ámbito administrativo? Exactamente. Sí, en cierta medida estamos amarrados al ámbito administrativo, incluso las personas eh, estamos amarrados a ámbitos administrativos. Y eso hace que las cosas fluyan más lentas. Entonces, bueno, sin mezclar con la otra pregunta que tú estabas comentando, eh, las normativas son imposición, pero una imposición bajo ciertos criterios, lo cual no implica que el que use la normativa eh, se deba abstraer de los criterios que para ello lo lleven a adoptar. Entonces, obviamente que las normas administrativas, y sin querer adelantarme, tú comentaste algo de otra pregunta, eh, uno de los esfuerzos que hace Chile a través de las IDEC y del grupo de revisión de normas en el INN, claro que ahí también
¿cierto? Las normas GNSS, por ejemplo, de topografía, no sé si ahora están en revisión en Chile, pero aún no es una norma ISO. Entiendo que no, Claro. entiendo que no. Por lo menos, lo único que se acerca en ese sentido es la necesidad de poder imponer, digamos, la verificación de los GNSS en RTK bajo Ujú. la norma, si no me equivoco, ISO 17123-8. Sí, por ahí. Ujú. Eso es como lo único que yo he visto en el último tiempo. Creo que el CHOA estaba solicitando certificación de los equipos, en este caso, bueno, receptores GNSS, que estuvieran, digamos, amparados a esa norma. ¿Ya? Claro. Así como la Eh, norma topográfica, la norma ISO topográfica, que tiene como claro, claro. 5 o 6 capítulos. Sí, lo que pasa es que, bueno, por lo menos esa en específico, Claro. la ISO 17123, tiene que ver con la verificación, con Ujú. la, digamos, con la, eh, entre comillas, con el buen funcionamiento de un instrumento topográfico, Claro. ¿cierto? No tiene que ver con bueno, por lo menos hasta donde yo sé, ¿cierto? En específico, la ISO 17123 tiene que ver con el buen funcionamiento de instrumentos topográficos como, por ejemplo, estaciones totales, Mm. GNSS, eh, herramientas láser, por ejemplo, también incluye, ¿cierto? Pero Y, no hay una, o por lo menos que nosotros ocupemos acá en el ámbito local, no hay una norma de trabajo, y lo voy a decir en general, ¿cierto? Geoespaciales, geomáticos. y tampoco tiene que ver con la calibración de instrumentos. La famosa certificado de calibración que se exigen a los instrumentos. Ah, no, 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 Claro, son dos son dos que pueden áreas ir en aparte, paralelo. claro, claro. Sí, 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 exactamente. Mire, bueno, acá hay una pregunta de Oscar Layton, más o menos en la línea de una pregunta anterior, sobre su opinión de las estaciones Ah, activas fijas CIRGA. preguntas con nombre. No, 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 es que acá está, Oscar Layton, está Ah, participando, de hecho, ahora. ¿así? Sí, sí, sí. Ah, No es de las preguntas, digamos, ya, predefinidas, ya. sino que fue una pregunta hecha ahora a través del chat. Bueno, sobre su opinión de las estaciones activas fijas de Sirgas que informa el IGM en cuanto al acceso de los datos. Bueno, ese es un tema administrativo. Entonces, ahí yo no tengo Absolutamente. nada que, ni siquiera que opinar, ¿cierto? Es un tema administrativo del organismo oficial en Chile, ¿cierto? De las estaciones activas fijas, pero tienen la ventaja y las estaciones y otras más que muchas que hay por ahí están referidas a un ITRF nuevo, ¿cierto? Tienen una están referidos a una época nueva. Ujú. ¿En qué época están Y trabajando, profe? los estados están en 2016, Ok, 2016. 2016. Esas son las últimas que yo he tenido acceso. Eh, y ahí, aprovechándome, tal vez no sea tema directamente de la pregunta, pero hay un gran aporte de las estaciones del Centro Sismológico Nacional. Absolutamente. Estuvimos el otro día hablando con Juan Carlos Báez, y ahí está el aporte de esas estaciones. Esas estaciones están disponibles, son de la más alta calidad. No, obviamente que el Centro Sismológico, el CCN, no tiene la misión de certificar esas estaciones, pero hay muchísimas estaciones que sirven de apoyo y están ahí disponibles, están los datos diarios, y yo creo que el gran aporte de esa suma de estaciones, es que dan una redundancia enorme a los trabajos nuestros. Sí, acá estoy presentando en la pantalla Claro, el la red del acceso, CSN. ¿cierto? El sitio es gps.csn.uchile.cl. Si quieren lo puedo poner ahí posteriormente en el chat,
pero claro, acá yo estoy completamente de acuerdo con usted porque el tema es densidad. Y esta densidad exactamente. es tremendamente Útil, importante, es claro, muy útil, es muy útil. De claro. hecho, mire, para complementar lo que usted comentaba, acá hay una estación que se llama Humberston. Ujú, Tiene el código HMBS. exacto. Y esa estación, bueno, está disponible en este sitio, ¿cierto? Ustedes van acá a datos 2020, por ejemplo, buscan el día GPS, ¿cierto? Ujú. Eh, bueno, aquí se me escapó un poco, pero no, podría Pero poner, por ejemplo, ahí están todos los datos diarios, exactamente, y acá claro. usted descarga este dato. Para pasar Ujú, comerciales también, nosotros esto lo tenemos en alguna medida eh, solucionado en el TBC. Ahora, ujú. aquí iba, que por ejemplo, la estación Humberston, el IGM vende el certificado de coordenadas, entonces en alguna medida ahí puede haber una mixtura, ¿cierto? Y ahí, Entre lo claro, y ahí que... está el nexo exacto, exacto, ese mismo nexo. De entre hecho, lo hay... oficial y lo disponible. Exacto, exactamente. Exactamente. Son, Ujú. bueno, a mí en particular es un proyecto que me gusta harto. La verdad es que ha incidido de forma muy positiva, creo yo. Sí. Pero claro, lamentablemente no todas las estaciones tienen coordenadas fijas, Pero ¿cierto? Hoy, no es lo más, no es lo más relevante, porque tenemos otras estaciones y la densificación es lo importante. exacto, exactamente. Ujú. Ahí es donde yo le digo que, por lo menos Claro, yo, según mi visión, veo que hay una posición demasiado ligada al ámbito administrativo, porque las estaciones podrían contribuir, por ejemplo, en mejorar el ajuste de una red, ¿cierto? exacto. Aumentando la cantidad de observaciones. Ujú. Sin duda que se pueden amarrar, por ejemplo, a estaciones como Iquique, Santiago, Ujú. la estación que tienen en Lausach, por ejemplo, que tienen coordenadas que son calculadas por sirgas. Y ahí puede haber, digamos, un complemento interesante. ¿Mm? Y otro complemento interesante es del Ministerio de Bienes Nacionales, que es También, anterior al CCN, y ahí hubo un gran esfuerzo de... Esas estaciones sí están certificadas, no sé si están actualizadas, pero por lo menos las últimas que vi yo tienen época 2013, exacto, están ¿cierto? con época 2013, Y, sí, y el Ministerio de Bienes Nacionales las tiene abiertas al público, son todas públicas, están todas disponibles. Es exactamente. también es otro gran esfuerzo que hizo Bienes Nacionales. Sí, sí, yo creo que ahí, desde esa perspectiva, bueno, primero, el centro sismológico, que tiene, más de 100, ¿cierto? En segunda posición, Bienes Nacionales, que tiene 13, me parece, Sí, ¿cierto? en sus regionales. Exacto, exacto. Ujú. Y bueno, ya, y para ponerme yo como Ya, empresa, claro, la red nuestra que tiene 10, claro. ¿ya? Bueno, después se van a enojar que ando pasando comerciales, pero No, sí, aquí se permite todo, dicen. profe, mire, en esa misma línea, hay otra pregunta relacionada, bueno, insisto, normativa ante todo, ¿cierto? Entonces, acá la pregunta es, ¿qué normas y especificaciones técnicas se deben aplicar en levantamientos locales, regionales y globales? Mm, Bueno, las normas globales ya están claras, ¿cierto? Son todas ITRF en todo el mundo, la única consideración que hay que tener es la época, ¿cierto? Hoy día es obligatorio el buen manejo de las épocas, ¿cierto? Dependiendo del nivel que se requiera. El manejo de las épocas de la adopción de un ITRF no tanto, porque la diferencia entre ITRF, entre las realizaciones, son milimétricas la diferencia. Esos parámetros están en sirgas. ¿Sí? La realización eh, sí es más relevante, o sea, la definición de la época, la convención finalmente, ¿cierto? De referencia de la época.
Y eso ya está estandarizado para todos los marcos globales y continentales. Sirgas es un ejemplo. Y de ahí bajamos a los marcos nacionales, donde se van actualizando y se van refiriendo a diferentes épocas. Como te comenté, yo los últimos certificados que he utilizado están referidos a la época 2016. ¿Ya? Y en cuanto a los regionales, estamos técnicamente no obligados, pero sí estamos, de nuevo bajamos al ámbito administrativo, estamos amarrados a algún SIRGAS. Hoy día hasta es común encontrar realizaciones, obras en ámbitos locales que están referidos a diferentes épocas. Épocas antes del terremoto y épocas después del terremoto, ¿cierto? Pero de épocas después del terremoto siguen habiendo diferencias. Entonces, el conocimiento, y ahí viene la coordenada sola no es completa, sino tiene el metadato de la información, de la coordenada. Y eso indica los parámetros geodésicos, cartográficos, lo que sea, todo, y además la época. Entonces, dependiendo de la resolución, de la precisión, de las tolerancias, de las exigencias, el cambio de época puede ser significativo. Entonces, Absolutamente. yo pienso que hoy día es conocimiento, estar al tanto. Esas son las exigencias. Sí, mire, deje mostrarle ahí algo. Acá, es un convertidor de época. Esto no es tan reciente, Ya. pero lo lanzaron hace un par de versiones, hace un par de versiones en TBC. Entonces, por ejemplo, acá usted coge, por ejemplo, Sirgascon, ¿cierto? Ujú. Pone acá coordenadas geodésicas, coordenadas cartesianas, lo que sea, ¿cierto? Y Ujú. acá hace el cambio de época. Esto está basado eh, acá, en estos parámetros, Sí. ¿cierto? Acá, bueno, está la famosa esa transformación de 14 parámetros, ¿cierto? Ahí están los ITRFs también. Exactamente, traslaciones, Ya. rotaciones y también velocidades, digamos, amparados en el sistema geocéntrico, ¿cierto? Ya. Esto, la verdad es que ha funcionado bastante bien. Y Bien, en ese caso también hay otra información importante, los modelos de velocidades. El modelo, mejor dicho, el modelo 2017 de Sirgas, que está en la página Sirgas. sí, Hay un modelo de velocidades, ¿cierto? Ya está más refinado de acuerdo con mediciones más recientes, y ese modelo está dado en datos de variaciones en X y en Y, en latitud y longitud, o en este y el norte, en metros por año. sí, exacto. Y Es es, una y grilla. es- y es fácil de hacerlo útil, de extraer información. Sí, sí, ¿Sí? está en el concepto de lo que es una grilla. Entonces, Exacto, usted la grilla la puede importar en un sistema de información geográfica, por ejemplo, claro. y Interpolar. posteriormente, ¿Mm? exactamente, ¿Mm? interpolar la velocidad para ambas componentes. Claro. ¿Sí? Mire, bueno, me estaban preguntando a propósito de la red GNSS Geocom si los datos estaban libres, y la verdad es que sí están libres, pero mientras usen el TBC, entonces, en alguna medida Claro. esa es como la trampita, ¿verdad? Pero bueno, trampita hasta por ahí nomás, porque de todas maneras, eh, para algunos usos, perfectamente me podrían contactar y yo poder suministrar los datos, ¿bien? Mire, habían hartas preguntas también en el ámbito vertical, ¿cierto? Ya. Y bueno, yo creo que en alguna medida se confunde lo que es un modelo geoidal y lo que es una superficie de corrección. Son Ujú. dos ámbitos completamente diferentes, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, superficies de corrección como las que se calculan
en una calibración, ¿cierto? Bueno, en los productos que tenemos nosotros se denomina una calibración de obra, ¿cierto? Exactamente. Que bueno, que en realidad el nombre viene del inglés de site calibration, ¿cierto? Que viene como de la construcción, ¿cierto? Entonces como que calibra el sitio, que en realidad es un nombre que es poco afortunado para la geodesia, pero bueno, no, así le llaman, ¿cierto? Y por otro lado ya, Y es de uso común. En todas partes absolutamente, la aplicación de ese utilitario. Calibración, listo, se acabó el problema. exactamente. Y por otro lado, ya modelos geoidales formales, que en realidad son modelos de el geopotencial, ¿cierto? Eh, Desde esa perspectiva, profe, mire, bueno, la pregunta en realidad es compleja, porque ¿cómo podríamos elaborar un modelo geoidal? Pero a lo mejor yo podría cambiarla, ¿cómo se podría aplicar en realidad? Pero una respuesta para una pregunta así tan genérica, eh, tal vez la respuesta podría llevar 2, 3 años, 5 años, 10 años, porque hacer un modelo geoidal requiere toda la base de la geodesia física, apoyo gravimétrico y muchas otras cosas. Por lo tanto, el modelo geoidal eh, no es un producto fácilmente alcanzable. Y es un Sí, modelo, ¿cierto? No representa, trata de representar el geoide, el cual no va a alcanzar nunca. así es. Ahora, desde esa perspectiva, ¿usted cree que el problema hay que tratarlo de forma local, ¿cierto? Exactamente, claro, es lo que tenemos. Hacer observaciones verticales, ¿cierto? Observaciones Digamos, verticales. nivelación geométrica o Ujú. conectación total, ¿cierto? Observar esos mismos puntos con GNSS y calcular superficies de corrección. Exactamente, y ahí entra la parte analítica, o sea, requiere una base estadística, una base matemática, procedimientos de terreno. Eh, Nosotros siempre decimos, la parte de coordenadas está toda solucionada, ¿sí? Con estaciones totales, con pocos ppm, GNSS de alta precisión en coordenadas X y Z, todo calza, todo es casi perfecto. Pero la nivelación, siendo un procedimiento de terreno sumamente sencillo, ¿cierto? Calar, mirar, de alguna manera, apretar un botón, atrás, adelante, y tenemos desniveles. Pero es el procedimiento más complicado que hay en términos de equipamientos, de control de equipamientos, de accesorios, de operadores. Y por mi experiencia, siempre eh, siendo la nivelación el procedimiento más simple, simple entre comillas, es el que se debe tener más cuidado y donde se cometen más equivocaciones y más errores ocurren. ¿Se Por lo acuerda que, tanto, el geoide depende de eso, el geoide local, me refiero. sí, sí, se acuerda que en alguna ocasión usted hablaba de la artesanía geodésica? La artesanía geodésica, exactamente, eso es artesanía. Uno tiene que Y sentarse claro, eh, porque y buscar. en alguna medida a lo mejor esa pregunta apunta a la caja negra, ¿cierto? Oye, Claro, un levantamiento con GPS, alturas elipsoidales, caja negra, caja transfórmalo negra, a altura física, ¿cierto? claro, Bueno, claro, porque así nos han mostrado. H menos H, no, H menos N igual a H, y las dos se llaman H, pero son absolutamente distintas. sí. Entonces, el igual ahí no va. Eh, Avancemos un poco hacia la parte de la cartografía. Ujú. Eh, bueno, lógicamente cartografía aplicada al ámbito de la ingeniería, ¿cierto? Porque de Claro, repente suena, cuando uno habla de cartografía, no, yo por lo menos tengo esa sensación, pero cuando uno habla de la cartografía, uno se imagina, ah, ya, escalas muy pequeñas, ¿cierto? 1,50.000, 1,25.000, pero bueno, hablemos de la cartografía en el ámbito de apoyo para la ingeniería, ¿cierto? Para la preparación de planos y todo eso.
Hubo una pregunta que fue también muy recurrente, que era, voy a tratar de sintetizarla un poco, pero era relativa al cambio de zona, ya sea al cambio a trabajos que están en el cambio, por ejemplo, de la zona 18 a la zona 19, o en alguna medida también de pasar de un PTL a Ujú. otro PTL, ¿cierto? Entonces, ahí, según lo que pude ver yo en las preguntas, más de una treintena de preguntas, ¿cierto? ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener para poder enfrentar eso? Ok, es bien amplia esa pregunta, o sea, es específica, pero tiene varias respuestas, porque si entendí bien, es zonas distintas de una cartografía, o sea, una zona que abarca usos distintos de una cartografía, así, Exacto, así de exacto. específico. Sí, sí, y que hay trabajos topográficos que están, por ejemplo, en la zona 18 y también están en la zona 19 Ujú. y no saben en dónde proyectarlo, ¿cierto? Ok, esa es una de las desventajas de la proyección UTM, ¿cierto? Que tienen bien delimitados los usos, están bien definidos. Yo coloco siempre el caso de Pichilemu, ¿cierto? La diferencia Pichi- del uso 18 y 19 Sí, pasa un poco exacto. más, un poquito más allá de la plaza de Pichilemu. Por lo tanto, Pichilemu tiene dos planos, dos, dos, dos planos urbanos. No puede. Entonces, se extiende un poco, un par de kilómetros, yo creo, no más que eso. ¿Bien? Pero esa es una de las dificultades, porque ya al extremo del uso, el factor de deformación cartográfico empieza a aumentar y no es un aumento lineal. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Lo que se hace es se extiende un poco el uso y así como las cartas topográficas. Han visto las cartas topográficas que delimitan con un uso y hay una zona de interés, se le agrega un pedacito a esa carta topográfica. La solución es hacer lo mismo. Si está obligado a trabajar en un plano urbano o en una obra urbana y está en coordenadas, el SIG está en coordenadas UTM, obviamente que hay que extenderlo. No se pueden pegar dos usos, no se Eh, pueden colocar uno al lado del otro, no son coplanares, no pertenecen analíticamente al mismo plano. En alguna medida, eso podría ser lo que usted hablaba anteriormente de las zonas de excepción. También es una zona de excepción, esa. O, y lo que se hace, si es una obra de ingeniería, entra una proyección local, una proyección cartográfica local. Absolutamente. Ahora, Claro. bueno, eh, Y hay casos especiales en que la proyección LTM, como está definida para las normas viales, puede ser una proyección que no cumple esas normas, pero sí es una norma cartográfica. ¿Cuál es la diferencia de cualquier norma cartográfica? Es que como la proyección cartográfica está definida bajo una regla analítica específica, la, en la ida y vuelta en coordenadas obedece a sirgas, por supuesto, obedeciendo a sirgas, se puede ir y volver sin perder información, no como un sistema mal definido. Si es un sistema bien definido y bien realizado, la información sigue estando intacta. mire, interesante eso porque, a ver, en alguna medida, para sintetizarlo, no habría problema entonces en desplazarse del uso, ¿cierto? Claro, Estamos hablando razonablemente, ¿cierto? razonablemente, claro. Ya sea hacia el oeste Ujú. o hacia, o hacia el este, dependiendo de qué uso se escoja, ¿cierto? Razonablemente, ¿cierto? Ahora, en el aspecto cartográfico, eso va a producir un problema relacionado con el factor de escala, ¿cierto? Claro, Pero en el aspecto geodésico, ese problema no existe. O sea, en alguna medida, la geodesia puede prescindir de la cartografía, ¿cierto? claro. Para lo que es el propio levantamiento topográfico como, digamos, como elementos en el espacio, ¿cierto? Entonces, Sí. ahí, en alguna medida, las proyecciones cartográficas han, a ver, lo voy a decir constructivamente, ¿cierto? Pero han, en alguna medida, frenado el desarrollo de la geodesia. Claro, pero es por eso que no podemos estar eh,
solamente amarrados a la predicción clásica UTM o a una norma para una obra de ingeniería. Yo puedo definir una cartografía bajo las mismas normas, incluso puede ser bajo las mismas normas transversal de Mercator, pero que me sirva para ese fin propio. Y es por eso que, insisto, mientras sea una definición clara, analítica, y la realización esté bien hecha, por ejemplo, sujeta a sirgas, habiendo coincidencia entre la definición y la realización, la información sigue siendo válida. La puedo manejar para cualquier lugar, para cualquier sistema. Independiente de la proyección. Claro, independiente de la proyección. Sí, eso yo me fijaba que, bueno, en este caso no fue una pregunta, ¿cierto? Pero sí, dentro de visitas que hacemos y todo eso, siempre está la idea de que, por ejemplo, GPS, cuando se tiene un ajuste en red, que lo hace bajo el sistema UTM. Y en realidad no es así, No es, porque no es UTM. trabaja bajo las coordenadas geocéntricas. Claro, claro. Y posteriormente representa esas coordenadas geocéntricas Claro. en coordenadas geodésicas y finalmente en coordenadas proyectadas Claro. para simplemente mostrar hacer exactamente. Y por una, defecto. una representación plana. Claro. Entonces, mucha gente piensa que la solución son coordenadas UTM. No, esa es la parte útil, la que nos muestra. Exacto, Entonces, por exactamente. eso, volviendo, es importante en la realidad esos dos conceptos, de la definición y la materialización. No siempre la definición puede ser algo imprecisa. No sacamos nada con tener una tecnología que nos dé la mejor materialización si tenemos ya, por ejemplo, los sistemas mineros. ¿Sí? Ahí hay unas definiciones y unas materializaciones que tienen décadas, 50, 60, 70 años. Ese es un claro ejemplo, pero en los sistemas modernos no. Bien. Mire, acá hay otra pregunta. Esta pregunta es en alguna medida de manual, ¿cierto? Pero eh, eh, es una pregunta que también es recurrente, ¿cierto? Que tiene que ver con en alguna medida, hablar. O sea, a ver, la voy a leer mejor. ¿Cuáles son Ya, los criterios para compatibilizar un levantamiento con tecnología GNSS y estación total? ok. Pregunta corta y respuesta larga. Como todo. Claro, una pregunta, claro. Eh, es un cuestionamiento común. Hoy día estamos hablando de tecnología GNSS, tecnología espacial. Como decía Ariel, el tratado de fotografía y nos dice este tipo de coordenadas, por ejemplo UTM. Pero es tecnología espacial. La tecnología espacial, yo digo, no tiene ni idea que en el medio de todo esto hay una Tierra. Son coordenadas espaciales nada más. Y ahí entra la complicación. Los proyectistas en general, proyectistas me refiero a cualquier tipo de proyecto, incluyendo los geomensores y los cartógrafos. El manejo de un diseño, de un plano que está en un ambiente 2D, ¿cierto? Está frente a mi computador, en un AutoCAD, en un SIG, en lo que sea, en un QGIS, es un ambiente 2D. Pero ese ambiente 2D representa un sistema de coordenadas y normalmente, en un 90, 95% de los casos, puede ser coordenadas UTM. Después, ese proyecto hay que hacerlo realidad, hay que construirlo, es infraestructura, hay que hacerlo material sobre la superficie terrestre. Y ahí entran las técnicas topográficas, incluyendo la nivelación. Y en las técnicas topográficas entran
básicamente dos, si estamos hablando de planimetría. Estación total y RTK. Entonces, si la pregunta es acerca de topografía, estación total, la estación total realiza mediciones locales, a partir de haces infrarrojo y todo lo que ustedes saben. Finalmente se llegan a distancias en el ámbito local. La metodología GNSS, si nos quedáramos con las coordenadas originales, ¿cierto?, que están en alguna parte ahí metidas en el inicio de los datos, del procesamiento, mejor dicho, de los procesamientos de los datos GPS, y extrajéramos las coordenadas originales, habría total coincidencia. ¿Por qué? Porque las determinaciones GNSS son vectoriales, son dadas en coordenadas geocéntricas, y ahí hay absoluta coincidencia, ¿cierto? Ahí no entra el terreno, nada, porque son coordenadas espaciales. El problema está en cuando trabajamos en coordenadas UTM. Si llevamos esas mismas coordenadas a la predicción UTM se encuentra lejos de donde estamos. Y volvemos a las primeras preguntas, la relación entre la geodesia y la topografía. La geodesia y la cartografía. La geodesia y la cartografía andan de la mano. En la ingeniería tenemos que considerar ambas. Nos quedamos solamente con la geodesia, la parte bonita, y nos creemos geodestas, ¿cierto? Porque calculamos algunas cosas, sino conocemos bien el principio de la cartografía. Entonces, simplificando de una manera u otra, la geodesia, estudiamos el elipsoide y nos vamos al terreno. Y la cartografía nos lleva a una proyección. La diferencia entre un diseño que está en el computador, en AutoCAD, hasta construirlo, requiere algunas consideraciones geodésicas, y entran todos los factores de escala. En topografía, además, dependiendo de las condiciones, entran todas las consideraciones analíticas propias de la estación total, ¿cierto? Todas las condiciones atmosféricas, todas las condiciones de un haz infrarrojo, midiendo en condiciones naturales. Entonces, esos son algunos de los pasos que muchas veces nos saltamos, pero principalmente es la consideración de el relieve del terreno y los factores de escala UTM. Y en eso sí no se toman en cuenta la topografía que era la pregunta inicial, ¿no es cierto?, con GNSS. Sí, ahí claro, empiezan a ser incompatibles. De poder compatibilizar las estaciones totales con los GNSS. Claro, y son absolutamente compatibles. Claramente. Pero, claramente, pero tomando las consideraciones necesarias. No puedo igualar. El gran problema es que las coordenadas que nos presentan en GNSS dice metros. Uno aprieta un botón de una estación total y dice metros. Entonces, tendemos a pensar que son metros más metros es igual a metros. Listo, acabó el problema. No es así. Es un problema de representación. Claro, son metros con apellido. Metros en este lugar, metros en el otro lugar. ¿No cree que en esa medida ha faltado análisis? El análisis se ha dado, tal vez no se ha llevado bien a la práctica, pero ese análisis se ha dado en todos lugares, desde las instituciones de formación. Pero hay que hacerlo práctico. Y otra cosa es que los que trabajamos, que yo a veces trabajo, los que trabajamos, claro, tenemos que comunicarnos con las demás especialidades. Y esa falta de comunicación técnica con las demás especialidades también es una falta nuestra. Las otras especialidades no tienen por qué saber. El que proyecta un ducto, un especialista en ductos, no tiene por qué saber que metros no son igual a metros. Esa es nuestra responsabilidad.
Por eso le digo, ¿no cree que en ese ámbito ha faltado, bueno, voy a quitar la palabra análisis, pero ha Claro, faltado la bajada, la ¿cierto? bajada, claro, En alguna medida como que, oye, esta en nuestra carta de presentación, ¿no cree que ha faltado eso? claro. Nos falta como hoy día está de moda el empoderamiento, claro, sentirnos lindos. Eh, Mire, había otra pregunta de República Dominicana, ¿ya? Ok. Ojo con eso, República Mm, Dominicana, que estaba, bueno, es un sistema por lo menos que yo no conocía, ¿ya? Pero para hacer la pregunta general, habla sobre la realidad de la geomensura en el catastro. ¿Cuál es su opinión al respecto, profe? ¿Cuál es la incidencia real de la geomensura en el catastro? Entendiendo que, bueno, en países como Alemania, por ejemplo, el catastro es prácticamente una especialidad más dentro de lo claro. que es la geodesia. Ahí hay que partir, yo pienso que por el final de la pregunta, ¿qué entendemos por catastro? ¿Qué es catastro en su finalidad? ¿Eh? Existen diversas áreas de catastro. Tú dijiste Alemania. Sin ir más lejos, lleguemos más cerca a Argentina. ¿Cierto? ¿Ok? El catastro en Argentina tiene un carácter legal y los encargados del catastro tienen una atribución legal, que son los ingenieros agrimensores. Así es. Tienen esa atribución. Entonces ya partimos con la cercanía de la profesión al catastro. Yendo un poco más lejos, un poco más allá, en Brasil, por ejemplo, hay una ley de catastro rural. Y hay una normativa de catastro rural, una normativa profesional, una normativa de tecnologías geoespaciales para el catastro rural. ¿Y por qué ese catastro rural? Es porque eso partió hace 15 años, tal vez, o más, ya, bueno, unos 15 años, por la preocupación de la productividad. Entonces, y el catastro es un catastro geoespacial, no es un catastro de propiedad de hectáreas, sino que es un catastro completo, partiendo del ámbito geoespacial. Entonces, aquí en Chile, ¿qué entendemos por catastro? Yo pienso que lo que más se acerca al catastro en Chile es el CERN Geomin, ¿cierto? El catastro minero. Es lo que más se acerca a una normativa de catastro. ¿Cierto? Que sea Es una, que el registro está basado en la propiedad. que el registro esté basado en la propiedad, claro, no en el Ahora, dueño, eso es claro, bueno, ahí hay un ejemplo muy bueno claro, de un tema administrativo, ¿cierto? Pero exacto, en realidad que el registro esté basado en la propiedad, también en eso está relacionado, digamos, la componente espacial, porque sí, la propiedad no es un ente que no sea, digamos, eh, o sea, es un componente geográfico. exacto. La propiedad no se muere, el dueño se muere, Exacto, claro. claro, claro. Entonces, por eso que aquí hay algunos esfuerzos para algún tipo de catastro, pero un catastro es un área complicada, porque requiere la parte administrativa y sobre todo, además de la parte geoespacial, pero la parte legal. Entonces, se debe completar todo eso con atribuciones legales, con normas, con normativas. Perfecto. Perfecto. Eso es una discusión para largo. Sí, 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 Es difícil también sí, porque, mire, bueno, si yo pudiera complementar un poco, eh, yo personalmente la geomensura la veo como algo muy técnico, ¿cierto? Como una rama de la ingeniería que tiene mucha importancia, así como todas las otras ujú, ramas de la ingeniería, ¿cierto? La geomensura yo la veo con una posición realmente de importancia. Ahora, lo que me ocurre con el catastro es esta componente legal.
que en realidad a mí por lo menos no me seduce. Ujú. Pero, pero estamos obligados, si queremos hablar de catastro, claro, estamos amarrados a eso. Por eso digo, el mejor ejemplo es el código minería. Sí, profe, acérquese un poco el micrófono. Ya. ¿Se fue? Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, Ya. ahí sí. ¿Cómo decía? Que el mejor ejemplo que tenemos aquí es la propiedad minera. Ah, ok, ok. Claro, está amarrado a un código, un Sí. reglamento. Am, mire, vamos con otra pregunta. ¿Cómo podríamos mejorar la enseñanza de la cultura geodésica a nivel nacional? Ahora, quizás está planteado desde una perspectiva así como el rol de la geografía, por ejemplo, en lo que es la enseñanza básica, en lo que es en lo que es la enseñanza media, que para mí es fundamental. La geodesia no creo que esté en ese nivel, pero entendiéndolo, quizás podría cambiar la pregunta, ¿cierto? Y la podría orientar en el ámbito de la ingeniería. ¿Cómo, cómo cree usted que la geodesia puede cobrar un rol preponderante en la ingeniería? Eso está amarrado a todo lo que hemos conversado hasta ahora, hasta ese instante. No sé cuánto tiempo llevamos, media hora, 40 minutos, pero está amarrado al conocimiento, a las buenas prácticas, al criterio, al análisis, a la crítica en el sentido genérico. O sea, debemos criticar las tecnologías, debemos criticar los procedimientos, y para eso hay que mantener la buena costumbre de no terminar de aprender, no quedarnos con lo que nos enseñaron, no quedarnos con obedecer una norma, sino que saber si la norma es aplicable. eh, y eso parte desde antes de la universidad. Sin ser tan crítico, aquí por lo menos a la enseñanza formal de los primeros años y enseñanza media le quitaron horas a la geografía, al conocimiento espacial. Entonces, de Sí, ahí, por eso justamente se lo plantea desde esa perspectiva. claro, claro, de ahí partimos. Entonces, de alguna manera hay que tratar de parchear esos problemas y la tarea de eso son lo que se imparte enseñanza. Y ahí todos tenemos responsabilidad de difundir, de enseñar, de analizar, de eh, criticar. Sin duda, sí. Profe, mire, acá salió una pregunta en vivo, ¿cierto? De Félix Flores. La voy a tratar de resumir un poco, Ya. pero volviendo al catastro, ¿cierto? Entendiendo la geodinámica, ¿cierto? Ujú. Porque, bueno, estamos en una zona bastante acelerada, ¿cierto? Me refiero a nuestro territorio, ¿cierto? Al territorio nacional. ¿Cómo poder enfrentar eso? ¿Cómo poder explicarle a un abogado que el registro de, o sea, que la posición de la propiedad se mueve? O en alguna medida buscar ahí un término medio, porque Ujú. no, finalmente en el ámbito de los sistemas de referencia siempre se fija una época. Claro. Eso es cultura. Para nosotros es conocimiento, técnicas, normas, tecnología, lo que sea, pero fuera del ámbito nuestro es cultura. Eh, Sabiendo dónde estamos y a qué nivel nos movemos, la gente no tiene esa información. Eh, es una pregunta muy amplia. ¿Cómo alcanzar? Yo he tenido casos, por ejemplo, con otras especialidades de la ingeniería y donde nos hemos reunido. También estaba Diego Ortiz, algunos deben conocer, mi otro socio, y una sala de, no recuerdo, tal vez 10 personas,
de diferentes ámbitos, superintendentes, había de todo, geólogos, constructores, mineros. Y el tema era saber por qué las coordenadas cambiaron. Entonces, una reunión de geodesia para otras especialidades es cultura. Y los responsables de esa cultura somos nosotros. Nosotros tenemos que difundir eso. Y eso está basado nada más que en las buenas prácticas de lo que nosotros manejamos, que son sistemas de referencia, épocas y sobre todo convenciones. Entender bien qué es una convención. La convención, yo digo, es pongámonos de acuerdo. Listo, eso es una convención. Las convenciones adoptadas en geodesia y en cartografía son las que van a parar después a las convenciones de las obras. Y eso para mí se transforma en una cultura geodésica, tal vez. ¿Usted cree que falta cooperación en ese sentido? Sí, y buen hablamiento, o sea, tenemos que comunicarnos. ¿Buen De alguna hablamiento? manera. Buen hablamiento. Un hablamiento que sea acorde a lo que estamos haciendo. No sacamos nada con saber si no podemos comunicarlo. Ah, pero ¿cómo? ¿En qué sentido? ¿Ser muy técnico o Muy, aterrizarlo muy, para la muy otra rama? claro, tenemos que aterrizarlo a las otras ramas, tenemos que comunicarnos. Claro, yo me comunico bien contigo y con todos los que están acá, pero ¿cómo me comunico con un abogado? Sí, es difícil. Claro. Entonces, eso requiere también técnicas de comunicación, o sea, hablamiento, por decirle una forma. Sí, Claro, sí. claro, Yo creo que todos entendieron, sí, sí. claro. Claro, Mire, acá, claro ejemplo, Ariel, ¿te acuerdas cuando fue entre Río, cuando nos metimos en los camiones? sí, Claro, sí, tuvimos que sí. comunicarnos con ellos. Claro, ahí era un ámbito de abogados, de, digamos, gerentes de ámbitos mineros Claro, y y PDI, gente que le interesaba saber dónde estaba un camión. y la PDI, ¿te acuerdas? Ah, y la PDI, claro, Claro, sí, claro. sí, sí, No, fue interesante. no nos llevaron presos, no era. No, 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 fue un ejercicio profesional. Mire, yo no sabía, pero acá el José Carrasco dice que a sus hijas Sí, en segundo y tercero básico les enseñaron lo que era el geoide. Me imagino que no les dijeron que era una superficie que claro, potencial de gravedad, pero claro. Una buena profesora, sí, claro, sí. moderna. Bueno, Profe, bueno, yo creo que hemos llegado al final de esta charla. sí, Am, ¿cuánto sí, ya pasó? llevamos una hora y cuarto. No me di cuenta. Es que usted lo pasa bien en estas cuestiones, igual que uno. Pues yo podría estar 3 horas, pero no sé si nos dé para que la gente nos aguante 3 horas. Pero, Se aburre la gente. Ya no nos profe, aguanta. algunas palabras finales. Las buenas prácticas. O sea, primero debemos tener una buena base de formación profesional, cualquier sea la profesión, y las buenas prácticas. Las buenas prácticas se incluyen no solamente las prácticas tecnológicas, de conocimientos, de la ingeniería, de lo que sea, sino que también las buenas prácticas profesionales, ¿cierto? Por eso digo yo, esta es una excelente instancia. Y esto que hizo Ariel, con apoyo de Geocom, es una buena práctica, conversar, discutir, no tenemos por qué estar todos de acuerdo. Es saludable no estar de acuerdo. Es Profe, saludable criticar. sí, y permítame comentar ahí algo que en realidad, bueno, este conversatorio se ha hecho desde una posición muy, muy, muy humilde, en el entendido de que, bueno, hemos convocado
a personas que nosotros pensamos que han aportado tremendamente en la geomensura, ¿cierto? Bueno, está el profesor Velázquez también acá, aprovechamos de saludarlo, Hola Alejandro. que estuvo en la reunión pasada, ¿cierto? Hola, hola. Eh, Ahí prendió el micrófono. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Aquí lo estoy. Y en alguna medida fue planteado desde esa perspectiva, ¿cierto? Desde una posición muy, muy humilde, ¿ya? Lo comento porque, bueno, hubo ahí algunos comentarios medio extraños, ¿cierto? Pero en realidad pretende justamente destacar lo que usted comentaba, ¿cierto? Bueno, finalmente, Es la oportunidad, pues sí, aquí nadie tiene la verdad absoluta, son diferentes ámbitos de trabajo, de puntos de vista, y lo que nos hace bien es conversar, discutir. ¿Cierto? Sí, absolutamente, claro. sí. Y si es por Zoom, hay que adaptarse, ¿cierto? Cambiamos la cerveza Sí, por Zoom. en alguna Ah, medida, bueno, en gran medida, en realidad, no en alguna, en gran medida, el, el- el tema de hoy nos ha llevado a esto también, y en alguna medida, claro. y se aprovecha, eh, intentamos intentamos sacar lo mejor, ¿cierto? O lo Bueno, peor. no O lo lo mejor, peor. po. No, ah, no, ya, bueno. No, lo peor no. Bueno, finalmente, ¿qué pregunta cree usted que gana? Yo después ahí Ah, ¿por qué le yo? tengo ¿Y un por premio a qué usted yo? también, pero ¿Y por qué yo? ¿Y por, tengo que seguir? usted era, po, porque después dicen que ¿Ah, en tenemos serio? arreglado, sí, po, que tenemos Oh, arreglado el concurso y todo eso, así que no. ¿Qué pregunta cree? ya, Bueno, insisto, hubo más de ya. una treintena de preguntas, ¿Yo puedo decir a mi hijo que mande una pregunta? ya no lo hizo, Ya lo hizo. no lo hizo ya. Y yo se lo Ya. sugerí. Mira, hay una pregunta bien corta, pero que es sumamente eh, real, es sumamente concreta. ¿Y por qué yo voy a escoger esa pregunta? No sé quién la hizo. ¿Qué es la relación entre la tecnología actual? ¿Cierto? La tecnología que uno compra, va a Geocom, se compran los mejores equipos GPS, los lleva a terreno, aprieta un botón, se va al computador, procesa y le aparecen coordenadas con precisiones milimétricas. ¿Ya? Y sueña uno con eso y dice, estoy... Después va la misma persona o manda un amigo y va con una estación total a los mismos puntos que él levantó y se le arma una confusión. Y eso tiene que ver con la pregunta que dice cuáles son los criterios para compatibilizar un levantamiento con tecnologías GNSS y estación total. Yo pienso que esa es una pregunta corta, genérica, pero atingente. Es sumamente común esa pregunta y anda dando vuelta por muchos lugares. Sí, Y esa es una pregunta que tiene que ver con, perdón, pero yo soy geomensor, con la geomensura en general. Tiene que ver perfecto. con la geodesia, con la cartografía. Eso tiene que ver con la realidad, con el mito en que si yo tengo dinero, compro tecnología, soluciono el problema. Yo No, compro los mejores GNSS, las mejores estaciones totales, tengo solucionado el problema. No, necesito conocer, necesito analizar. esa Yo creo pregunta, que esa pregunta es una pregunta directa y, perfecto. y engloba todo, casi todo lo que hemos conversado y engloba un conocimiento bastante completo. Sí, sí. Ujú. Bueno, esa pregunta la hizo Franco Yo, Lobos. le hice yo. No, 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 no. no, Ya, no hice. bueno, era la pregunta 12 No. y esa pregunta la hizo Franco Lobos y es un Mm, estudiante. Así Franco, que ah, qué bueno. nosotros nos vamos a poner en contacto con él. Ahí está la Valentina seguramente escuchando. Tenemos los datos, tenemos todo, así que nos vamos a poner en contacto con él para entregarle el distanciómetro. Es un QM50, Qué creo. bueno que sea un estudiante, así ojalá que eh, logre todo Ojalá que eso, mida. logre dar respuesta.
Sí, Claro. sí. Bueno, profe, le Oye, qué agradezco bueno. nuevamente. Así que ya cuando salgamos de esto, le voy a invitar unas cervezas por ahí Ya. para que salgamos. Uno es muy poco. En 2021, eso sí, pero Sí. ahí pronto ya nos vamos a estar viendo. Y bueno, le vuelvo a agradecer por su tiempo, por también la cordialidad de siempre, bueno, y por su amistad, ante todo. ¿Bien? Bueno, para mí, yo feliz de estar aquí. Yo me Sí, siento y se bien, nota. lo disfruto. Ahí está la Carolina Montorio, profe, que lo estaba saludando también. Hola. Tanto tiempo. Ya, profe, nos vemos. Ok, Muchísimas gracias. gracias a Chao, todos. chao. Que esté muy Feliz bien.